Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en una emisión más, llevando este estudio del libro de los Hechos, que hemos ido versículo por versículo. Vamos ahora en el capítulo 13 de este libro de los Hechos, siempre esperando y confiando en nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros pueda ser bendecido, pueda ser fortalecido siempre en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues regresamos a este estudio. Y vamos avanzando y le pedimos a nuestro Señor que cada uno de nosotros pueda ser bendecido y pueda ser fortalecido siempre en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues entonces a este libro de los Hechos, capítulo 13, pero antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, siempre pidiéndote que tú nos ayudes, que nos des dirección, que nos des entendimiento, Padre, y sabiduría, para poder entender, Señor, tu palabra y cada texto, Señor, que leamos, cada palabra, Señor, sea en nuestras vidas. Señor, disponemos nuestro corazón y nuestro pensamiento para que seas tú, Señor, hablando y ministrando a nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Padre. Amén, Dios, y amén. Amén. Bien, vamos como siempre a compartir nuestra Biblia, en la cual vamos a ir leyendo los textos que el Señor nos permita entender y nos permita comprender. Vamos entonces aquí. Amén. Enviamos saludos a todos nuestros hermanos de Jardines de Casanueva y le pedimos al Señor que verdaderamente cada uno de nosotros pueda ser fortalecido, pueda ser bendecido siempre en la gracia, en la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos entonces en Hechos capítulo 13, versículo 14. Nada más habíamos estudiado el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. Ahí decíamos quién eran simplemente sus compañeros, que era Bernabé y Timoteo, y Juan Marcos, los que habían arribado juntamente con él y que estaban tratando de desarrollar la obra. La semana pasada tratamos de entender cuáles eran los motivos por los que Juan Marcos había dejado a Pablo y a Bernabé. Entonces Pablo y sus compañeros zarparon a Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Hasta ahí nos quedamos. Nada más leímos un texto la semana pasada, un versículo, y quisimos avanzar un poco más, dando un poco de por qué, llegando a Perge, de ahí se fueron a Antioquía de Pisidia, que decíamos, algunos autores mencionan que es posiblemente en este lugar donde Pablo adquirió una enfermedad. Hicimos algunos de los textos mencionados y estuvimos hablando acerca de esos textos en los cuales nos hacían ver y entender que quizás pudiera ser parte de esta idea cierta, y también algunos textos del por qué Juan Marcos había dejado a estos dos apóstoles o estos dos enviados. Y ya decíamos que de alguna manera, aunque pudieran ser teorías, tienen cierto fundamento, pero el fundamento no es sólido para poder afirmarlo. El versículo 14 dice: mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Siempre hay una diferencia entre Antioquía de Siria, que es de donde partieron, a esta Antioquía de Pisidia, que era parte de Asia Menor. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo. Y aquí empieza uno de los primeros sermones, como decíamos la semana pasada, uno de los primeros sermones registrados del apóstol Pablo. No decimos que es el primer sermón que predica, porque podemos encontrar en otros textos de la palabra del Señor que, amén, el apóstol Pablo ya predicaba, ya enseñaba, ya trasladaba el mensaje, pero el primer registro de un mensaje que tenemos del apóstol Pablo exactamente es aquí en el libro de los Hechos, capítulo 13,
versículo del 13 en adelante. Es el primer sermón. Si bien ya en el libro de los Hechos, Lucas nos había mostrado magistrales y grandes predicadores como Pedro, que vemos en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 8, son los sermones de los que Pedro empieza a explicar y hablar, y vamos a encontrar unas diferencias en cuanto al sermón en la manera en que lo hace explícito el apóstol Pedro y la manera en que lo hace Pablo es un poco diferente, aunque el mensaje, el fundamento sigue siendo el mismo, el llevar el mensaje de que el Señor fue entregado por nosotros para perdón de nuestros pecados, se levantó de entre los muertos para perdonarnos y llevarnos a esa manifestación de la vida eterna. El mensaje es el mismo, pero vemos que de alguna manera los recursos usados por ambos son diferentes. Debemos de entender también que el mensaje que el apóstol Pedro traslada es inicialmente al pueblo gentil. A quien lo hizo de una manera diferente fue a Cornelio, le trasladó el mensaje de una manera diferente y vemos que mientras hablaba todavía cayó la gloria del Señor, como lo podemos ver en Hechos capítulo 10, que es donde hace su sermón el apóstol Pedro. Y cuando hemos estado estudiando, que cuando estudiamos Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, nos detuvimos un poco porque el apóstol Pedro hace mención de algunas palabras muy interesantes y muy importantes que de alguna manera nos hacen ver que este mensaje lo está haciendo explícito a judíos. Y aquí, aunque también Pablo habla a judíos, a aquel público que le está hablando, dice así comienza el sermón, miren. Hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Aquí vamos a encontrar el registro de quiénes eran esos temerosos de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 2, que es Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente. Eran de aquellos prosélitos que tenían cierta afinidad, simpatizaban con la religión, con la tradición, con las prácticas judías, además con el Dios de Israel, pero había situaciones en las cuales todavía no se sometían en algunas tradiciones para pertenecer plenamente al judaísmo. ¿Y cuál era una de esas tradiciones fuertes? Era el que se circuncidaran. Muchos de aquellos prosélitos o aquellos temerosos de Dios que tenían algunas prácticas como la oración o como el dar limosnas, tenían un reconocimiento dentro del pueblo judío, guardaban el sabbat, asistían a la sinagoga, pero no eran circuncidados. ¿Y por qué asistían a la sinagoga? Porque aquí en este pasaje estamos viendo que ahí están en las sinagogas. Entonces los hombres piadosos y temerosos de Dios eran aquellos gentiles que abrazaban la fe judía y se acercaban a ser parte de las tradiciones y de los ritos judíos. Además que empezaban a ser conocedores de la palabra del Señor, pero no a profundidad, porque el pueblo judío las conocía desde su infancia, así como el Señor le habla a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, en las escrituras que has conocido desde tu infancia o desde tu niñez. Debemos de recordar que Timoteo su madre era judía, lo dice en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, y su padre era griego. Entonces, él fue educado, fue instruido en la tradición y en la religión judía y en la palabra del Señor, en lo que era el Antiguo Testamento o lo que era el Pentateuco, que hoy conocemos, la Torá y el Talmud, que eran parte de los profetas. Esos eran el público que ahora iba a tener Pablo. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Aquí vuelve a retomar, más adelante va a cerrarnos su mensaje. Estamos en Hechos capítulo 13, versículo 16, pero el versículo 26 vuelve a reiterar a quién le está hablando. A los que teméis a Dios y el linaje de Abraham. Esos eran los judíos, y los temerosos de Dios eran los gentiles.
Entonces ese era el público con el que ahora se iba a encontrar el apóstol Pablo. Por eso decimos, ahora que empecemos a estudiar el mensaje, vamos a encontrar que el fundamento sigue siendo el mismo. Hablar de cómo estaba establecido en el Antiguo Testamento todo lo que había de acontecer. Cristo vino, habitó entre nosotros. Dios tomó forma de hombre, se hizo hombre, vivió entre los hombres y se dio por toda la humanidad. Entonces manifiesta siempre la equivocación del pueblo judío, pero era necesario que lo hicieran para que el Cristo fuera muerto, fuera crucificado y fuera resucitado, para que en este tiempo que se les estaba hablando pudieran conocer el mensaje del Señor. El texto, el fundamento es el mismo, inclusive en este primer sermón del apóstol Pablo hay algunos textos, inclusive algunas citas de los salmos que repite el apóstol Pablo, que en su momento hizo mención el apóstol Pedro. Y algunos mencionan, sabemos que el apóstol Pablo fue testigo de la lapidación de Esteban, que es otro de los grandes predicadores de ese tiempo. Entonces tenemos en ese tiempo tres, Pedro, Felipe y Esteban, tres predicadores, que de alguna manera ya están los mensajes registrados. Pedro vemos en varios capítulos, Felipe vemos en el capítulo 8 y en el capítulo 10 encontramos el mensaje, casi todo el capítulo, el mensaje de Esteban. Esteban y Felipe sabemos que son dos de los 7 que fueron escogidos en Hechos capítulo 6, aunque ahí en la palabra del Señor nosotros leemos que dice diáconos, aunque no dice en su momento que fueran esa su labor fundamental, haciendo una diferencia de los diáconos de Primera de Timoteo capítulo 3. Entonces, hermanos, entendiendo esto, vemos que de alguna manera Lucas, que es el escritor de este libro de los Hechos, ya nos hizo evidente 3 predicadores, Pedro, Felipe y Esteban. Y en este Hechos capítulo 13 del versículo 14 en adelante, el versículo 15, 16 y 17, empieza el sermón del apóstol Pablo. Es un sermón registrado, es el primero del apóstol Pablo. No sin esto querer decir, nuevamente reitero, que este fue el primer sermón que predicó Pablo, ¿no? Ya lo había hecho, pero este es el primer registro que tenemos. Un ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de que de alguna manera el apóstol Pablo ya había predicado en otro tiempo. Hechos, capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra del Señor, enseguida predicaba a Cristo. ¿Quién predicaba a Cristo? Pablo. Hechos capítulo 9 es su conversión después de que Ananías ora por él, es embestido y lleno del Espíritu Santo. Entonces empieza en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todo lo que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa era su predicación, la demostración de que Jesús era el Cristo. Esta es una de las primeras manifestaciones de que la importancia de la predicación que tenía Pablo lo lleva a predicar y a llevar el evangelio. Aquí es enseguida, hermanos. A veces decimos se levantó y fue a predicar. No, hermanos, no necesariamente fue así de una manera inmediata, sino que esperó un tiempo en el cual, que ya cuando estudiamos este pasaje estuvimos comentándolo. Otro pasaje, decíamos, una referencia que hemos estado citando en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor, pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no le preguntó, oye, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo se predica? ¿Qué palabras tengo que usar? ¿Cuál es el fondo del mensaje? Como hoy, ¿verdad? Que tenemos que a veces quizás tener una guía,
A veces tiene que haber alguien que nos dé una instrucción para decir cómo tenemos que predicar, qué elementos usar, cómo comenzar un mensaje, cómo dar una aplicación. No, dice que él no consultó a carne y sangre, sino que tuvo el mejor de los maestros, como lo menciona en la primera carta de Juan. Dice que hay un gran maestro que es el Espíritu Santo, porque todos tenemos la unción del Santo, pero siempre es necesario una figura tutora, la cual nos guíe y nos indique. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, pero sabemos que también el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que Él dejó profetas, maestros, apóstoles, pastores, evangelistas. Pastores y maestros nos ayudan para poder entender y llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Dice entonces, no consulté a carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, aquí en adelante, Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿A qué? A predicar el evangelio. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. Entonces sí predicaba. ¿Predicaba de qué? De la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Entonces, el apóstol Pablo sí predicaba, sí enseñaba, sí ministraba, sí trataba de llevar el mensaje de bendición, el mensaje de gracia, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia. Inclusive vemos que aquí en este pasaje, en Siria y en Cilicia era la región donde él era de Tarso, él estuvo ahí, leemos en Hechos capítulo 9, que ahí fue llevado a ser guardado porque lo estaban persiguiendo y procuraban matarlo. Fue donde lo encontró Bernabé a buscarlo en Hechos capítulo 11, Bernabé va a buscar a Saulo, a Tarso, y de ahí lo llama a que trabaje juntamente con él en Antioquía. Ahí es otra de las partes donde podemos encontrar que el apóstol Pablo, él predicaba el evangelio. ¿En dónde? Pues en Hechos capítulo 11. Dice, aquí está. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y fue una gran multitud, fue agregada al Señor. Después fue a Bernabé a Tarso, que es en Cilicia, para buscar a Saulo, y allá nos le trajo a Antioquía, y se congregaron allí 1 año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ahí enseñaba. Hechos capítulo 13, versículo 1. Todavía entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. ¿Quiénes eran estos? También alguien que instruía, consolaba, fortalecía a través del mensaje del Señor por voz del apóstol Pablo y también de Bernabé. Trabajaron juntos, se aliaron y de ahí salieron en este primer mandato que el Señor les hizo. Entonces podemos encontrar que el apóstol Pablo de alguna manera era un hombre que predicaba el evangelio. Y él lo refiere también en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Esa era su misión, el Señor para eso lo había escogido, para eso lo había llamado, para eso es que el Señor lo había hecho. Entonces también es parte de su testimonio, él lo vuelve a declarar. En Hechos capítulo 26 podemos encontrar versículo 15. Dice, y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, hablando de su testimonio de Hechos capítulo 9, porque te ha parecido con el fin de designarte como ministro y testigo. 2 cosas, como ministro y testigo. No solo de las cosas que has visto,
que ha visto en ese momento, que había conocido, amén, de la persecución de la iglesia, cómo se resistían, cómo negaban al Señor o cómo no negaban al Señor, aquellos mismos que perseguía, los azotaba, los maltrataba con el fin de que negaran a Cristo. Vemos a un Esteban que estaban a los pies de un joven llamado Saulo, Hechos capítulo 8. Vemos que estaban las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Eso es lo que había visto. Y además, en Hechos capítulo 9, cuando cae a tierra y lleva a una experiencia donde creemos que el apóstol Pablo tuvo muchas visiones del Señor, como por ejemplo lo que manifiesta en 1 de Corintios capítulo 11, donde habla de cuando se estableció la mesa del Señor o la Santa Cena, sino también de aquellas en las que me apareceré a ti. Entonces iba a haber más apariciones, más encuentros, más manifestaciones del Señor Jesucristo. No era única la manifestación del Señor. Por eso Pablo menciona en 1 de Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 8, dice, y a mí al último, se le apareció al último como un abortivo, el último, el cual encontró el Señor. Si vemos del capítulo 15, del versículo 1 en adelante, hace una descripción, el orden en que se fue apareciendo, y a mí al último. No al último de los apóstoles, como algunos han interpretado, aunque de alguna manera ese no es el punto el día de hoy y no vamos a debatir mucho sobre esta situación. Dice entonces, sino de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti. Hay una nueva promesa de que se iba a aparecer, librándote del pueblo judío y de los gentiles, o sea que también el pueblo judío y el pueblo gentil o los gentiles iban a ser perseguidores de ¿quién? Del apóstol Pablo, a los cuales yo te envío. ¿Para qué? ¿Cuál es la labor que iba a hacer el apóstol Pablo? Para que abras sus ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz. ¿Y cómo iban a hacerlo? Sino a través del mensaje de la predicación. Por eso el mensaje de la predicación es muy importante, hermanos, y es necesario que el mensaje de la palabra del Señor se haga de una manera expositiva, no a inventar historias, no a hacer un pensamiento ideológico, un mensaje psicológico, contar un cuento, contar una historia, acomodar la idea que tengo de por ejemplo, de lo que está pasando con el coronavirus, tomar un texto y encajar eso que está pasando en ese texto para decir la profecía se está cumpliendo. No. Eso es lo que hoy en día se hace mucho y se toman pasajes aislados y se trata de acomodar la idea y el pensamiento del predicador en ese momento y simplemente a veces nada más necesita un texto o dos versículos y de ahí se parte y se desarrolla toda una idea y una aplicación y el texto de la Biblia nunca más se vuelve a mencionar. Por eso a lo mejor, hermanos, estamos estudiando así el texto bíblico. Y si entendemos el trasfondo y la idea de lo que está tratando de trasladar y el por qué estaba aconteciendo de esa manera, nos va a dar más claridad en lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Porque la palabra es la que viene a tomar vida en nosotros. Y si estamos haciéndolo de esta manera, es para que cada uno de nosotros podamos profundizar en la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo, a través del soplo divino, venga a darnos ese entendimiento, esa claridad, esa vida, todo lo que acontece en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, que discierne entre los pensamientos del hombre, que divide el espíritu y el alma. Es ahí darle la oportunidad a la propia palabra que abre a nuestros corazones, que hable a nuestro pensamiento, que hable a nuestra vida. Por eso estamos tratando de citar algunos de los textos para reforzar y decir, bueno, porque este es el primer mensaje registrado del apóstol Pablo, pero ya habló en otros momentos, siempre cumpliendo con la función que el Señor le había dado y que es el propósito y la visión que Dios le había dado para desarrollar con el pueblo gentil. La encontramos aquí en Hechos capítulo 26, versículo 14, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través del mensaje de la predicación. Por eso es importante, hermanos, cuidar el mensaje de la predicación, tener certeza.
Manejar de una manera exacta y diestra la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice, preséntate delante de Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y es necesario citarla, es necesario experimentarla, es necesario vivirla, es necesario desarrollarla, es necesario entenderla en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso a lo mejor nos estamos deteniendo demasiado, dirían algunos, en algunos textos. Y como yo lo he estado mencionando, decía el hermano teólogo R.C. Sproul, él decía, bueno, pues es que así es, y lo entiendo y lo creo, que el hermano ya partió con el Señor hace 2 años, en el 2018, él decía, no podemos hacer de la historia, no podemos hacer teología, no estamos haciendo teología, estamos tratando de explicar el texto y el por qué bajo esos parámetros, y eso va a impedir, hermanos, que nosotros hagamos una idea equivocada o que tengamos una aplicación inapropiada primeramente en nuestras vidas de lo que nos está hablando el texto del Señor. Entonces, hermanos, el primer registro, nosotros a lo mejor cuando el Señor nos llamó a conocer el Evangelio, recibimos el testimonio de verdad en nuestras vidas, el Señor nos dio paz y descanso en nuestra alma, de que la única manera de adquirir la salvación era a través de la gracia de Cristo Jesús, por la fe de nosotros puesta en esa gracia, la fe puesta en Cristo Jesús, por lo que Él había hecho por nosotros. Eso nos da paz y descanso y nos da la oportunidad de entender y comprender lo que es el reino de Dios y ser partícipes de ese reino de Dios. En ese momento a lo mejor fuimos y predicamos el evangelio a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en el poco entendimiento que teníamos. Pero el Señor nos ha ido desarrollando. No sé cuánto tiempo tengas en el evangelio, pero no sé si has crecido, hermanos, en el conocimiento de la palabra para que con más certeza puedas hacerlo. Y aquí vemos que aproximadamente el apóstol Pablo lleva unos 15 años ya predicando el evangelio. Pero este es el primer sermón registrado que encontramos del mensaje que el Señor le había dado al apóstol Pablo, que decimos en el fundamento es el mismo. Pero en el manejo de los textos de la palabra podemos encontrar que hay una pequeña diferencia, cierta destreza diferente a la que maneja el apóstol Pedro, o del mensaje que dio Felipe, o del mensaje que dio Esteban. Y aquí vamos a encontrar un gran sermón. Entonces, ese propósito, ¿cómo iba a abrir los ojos? Con la predicación. ¿Cómo se iba a permitir que volvieran de la luz a la oscuridad? Con la palabra del Señor. ¿Cómo iban a salir del dominio de Satanás? Con el mensaje y la predicación. ¿Cómo iban a recibir fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo iban a recibir el perdón de pecados? Conociendo la palabra del Señor. ¿Cómo van a acudir, pues, a un Dios que no conocen? ¿Cómo, pues, invocarán, dice la palabra del Señor, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pues ese es el mensaje, Romanos. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, ahí encontramos el mensaje. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, son los gentiles. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por eso es que el mensaje
No es el plan B de Dios. Dentro del plan de Dios, ya lo decíamos la semana pasada, es para que fueran a dar luz a todas las naciones. En Abraham, para que en él fueran benditas todas las naciones. Y ese es el mensaje constante en el Antiguo Testamento. Quizás en otro tiempo lo habíamos entendido mal, de que de alguna manera éramos el plan B del Señor. No hay plan B. Hay único y perfecto plan en Dios, porque Dios es perfecto en todas las cosas que hace. Entonces, hermano, podemos entender que el Señor ya tenía de alguna manera manifiesto qué es lo que se tiene que hacer. Por eso Pablo le insta a Timoteo. Muchos dicen, bueno, ¿estamos hablando de Timoteo o estamos hablando de Pablo? Debemos de recordar que Pablo fue el tutor de Timoteo, y ya en esta segunda carta el apóstol Pablo a Timoteo le deja las encomiendas finales, ya que el apóstol Pablo iba a ser muerto. Es última carta que escribe y está dejando las indicaciones finales para aquel que va a partir. Le está dejando indicaciones especiales al pastor llamado Timoteo. Eso lo hemos estado estudiando los días miércoles. Estamos estudiando esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos en el capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Entonces, ahí estamos. Si has estado ahí recibiendo este mensaje, o si no, búscalo en la página que tenemos ahí de las transmisiones en YouTube. Se ha estado mandando estos mensajes, y vemos que algo en lo que reitera la importancia del apóstol Pablo hacia Timoteo es hacia la predicación y el cuidado de la congregación a través del mensaje que se da en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios, delante de la presencia de quién, de Dios, y de quién, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Sí van a tener el deseo de escuchar, pero no conforme a lo establecido por Dios. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, que llevar las buenas nuevas, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Anunciar las buenas nuevas del evangelio del Señor con nuestra vida y abriendo nuestra boca. Porque yo ya estoy para ser derramado, como decíamos, como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquel que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo se hace y busca ser diestro en la palabra del Señor, amando cada día la venida del Señor Jesucristo, llevando el evangelio del Señor Jesucristo a todo aquel que esté necesitado, como leíamos en Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. Sí, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y habla de benditos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Porque aquí dice, ¿verdad? Va a llegar un momento en que tendrán comezón de oír. Dice, por ejemplo, en Amós, capítulo 8, versículo 11, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, no de agua, sino de ¿qué? De la palabra de Dios. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, debemos, ahí hermanos, no quiero profundizar mucho, hablar de Dan y del lugar que se volvió un lugar de idolatría. Y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán.
Los que hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, ahí en el segundo libro de los Reyes y segundo libro de Crónicas, entenderán cuando se refiere a Samaria, cuando se refiere a Dan, cuando se refiere a Berseba. No vamos a profundizar mucho en eso. Bien, volvamos entonces aquí a la aplicación bíblica, que estamos hablando de Hechos, capítulo 13, versículo 14. Aquí estábamos entonces. Mas ellos saliendo a Perga llegaron a Antioquía de Pisidia en el día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Entonces aquí vemos que de alguna manera es llevado a anunciar el reino de Dios. Sí. Y encontramos que en este momento es el mensaje que se empieza a hablar aquí, en la sinagoga. La sinagoga es el punto, hermanos, donde de alguna manera encontramos la misma figura. Entraron en la sinagoga en el día de reposo, era el Sabbat judío, que era de viernes por la tarde al sábado por la tarde. Ese era el Sabbat. El día viernes se hacía una cena, una comida en casa, pero era el día de reposo, donde no podían trabajar, donde no podían hacer ningún esfuerzo. Si un animal se les caía en una zanja y lo tenían que dejar, no tenían que hacer nada, simplemente dedicar su pensamiento a Dios. Ese era el tiempo de la sinagoga. En el día de reposo y se sentaron en la sinagoga. Pablo encuentra una audiencia dispuesta, ya lo decíamos, de personas interesadas en la verdad religiosa. Aquellos que asistían, aunque eran religiosos, a la sinagoga en el Sabbat, era gente deseosa de seguir la tradición judía, deseosa de ser agradable a Dios en lo que hacía y en lo que pensaba. Se sentaron después de la lectura de la ley, y aquí vemos que de alguna manera hay una forma en la liturgia de la sinagoga que se parece mucho a lo que hoy tenemos en la práctica del culto evangélico, del culto cristiano. Es aquí. Dice entonces, en el día de reposo, nosotros tenemos un día dedicado que no es el sábado, como conocemos que el primer día de la semana, como dice en 1 Corintios capítulo 16, y cada uno aparte, el primer día de la semana, conforme a lo que haya prosperado, tráigalo. Cuando el primer día de la semana, nosotros hemos entendido y hemos adquirido que el primer día de la semana es el día domingo. Aquí no vamos a meternos de que si es el sábado conforme al pensamiento de los sabatistas, sino conforme a lo que hemos entendido que es el primer día de la semana. Y no pensando en el día de reposo judío, sino el día de reposo que el Señor establece y habla diciendo que ¿para qué? ¿Qué hizo? ¿El día de reposo? ¿O hizo al hombre para el día de reposo? No. Entonces sabemos que nuestro reposo es Cristo Jesús, y nuestro día de reposo es todos los días, pero el día de congregarnos, de establecer la comunión con los hermanos, la comunión con Dios todo el tiempo la debemos de tener, pero de establecer la comunión con nuestros hermanos y juntos alabar y bendecir el nombre del Señor y recibir el mensaje en nuestras vidas es el primer día de la semana. Entonces vemos a personas interesadas en la verdad religiosa. Además era costumbre, miren, era costumbre conceder a rabinos visitantes como Pablo. Debemos de recordar que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Entonces no era cualquier persona dentro del pueblo judío, era un hombre reconocido. Además que por muchas regiones era conocido. ¿Por qué? Ya lo leíamos en Gálatas capítulo 1. No era conocido más que porque era el que perseguía a los cristianos, a los evangélicos, a los que estaban creyendo en el camino. A esos perseguía Pablo y por eso era conocido, era celoso, era fariseo de fariseos. Entonces era alguien que dentro del pueblo judío pudiera llevar un mensaje en el entendimiento de las escrituras manifiestas, entendidas y entregadas en el Antiguo Testamento. Entonces dice y entendemos que Pablo pudiera tener ese derecho de dirigirse a esa sinagoga
Y tanto él como la audiencia de la sinagoga compartían el terreno común del Antiguo Testamento, conocían el Antiguo Testamento. Pablo podía hacer uso de ese pensamiento, de ese reservorio que tenía en el entendimiento, en el conocimiento de las escrituras que había aprendido durante mucho tiempo, desde la niñez y aún a los pies de Gamaliel. Entonces, había muchas cosas en común en el conocimiento como punto de partida cuando presenta el Evangelio, de la misma manera en que lo hacía Pedro. Pero aquí sabemos que tiene una audiencia partida. Los judíos que eran de nacimiento y aquellos temerosos de Dios, aquellos gentiles que estaban abrazando la fe judía. Su gran amor por sus compatriotas judías y el deseo ardiente de verlos salvos. Eso dice en Romanos capítulo 10, versículo 1. Ese era su deseo. Por eso él, decíamos la semana pasada, lo que quiere es compartirles el mensaje primeramente a los judíos y después a los griegos. También lo leíamos en 1 Corintios. Hermanos, ciertamente mi anhelo de corazón y mi oración a Dios por Israel, pueblo judío, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Quiénes? Los judíos, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya. Eso es lo que hace la religión, establecer su propia justicia, establecer su propio pensamiento, acomodar conforme a mi idea, acomodar conforme a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo anhelo, a lo que yo siento, a lo que estoy viviendo, y no conforme a la palabra del Señor, ni a la ciencia, ni a la sabiduría que viene de parte de Dios, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y sabemos que en la carta del apóstol Pablo a los romanos hace un énfasis acerca de la ley. Bueno, entonces llega aquí a la sinagoga judía, la sinagoga era judía. Ya hemos estado hablando durante varias ocasiones cuál es el origen de las sinagogas judías al ver la dispersión y la deportación del pueblo judío en el año 365 aproximadamente antes de Cristo. Son llevados, dispersos, y empieza el retorno posteriormente. La última deportación lo hicieron los babilonios, se los llevaron cautivos y empiezan a regresar. Algunos deciden no regresar y en el lugar donde se quedan empiezan a establecer lugares de adoración, donde no hay idolatría, pero es un lugar donde dediquen al estudio de las Escrituras. Entonces, y una vez al año tenían que ir a Jerusalén, que es donde encontramos la referencia en el hecho del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y vemos entonces que las sinagogas toman un papel fundamental y parece que es el primer lugar donde siempre el apóstol Pablo va a visitar y trata de encontrar y llevar ese mensaje del Señor. Después de que es desechado, algunas veces lo sacan de las sinagogas, algunas veces le cierran las puertas. Aquellos que por el escándalo se mueven, muchos de ellos son gentiles, se dan la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Por ejemplo, en el versículo 15 que estamos leyendo, después de la lectura de la ley, era lo primero que se hacía, y los profetas. Entonces se leía la Torá y el Talmud, que era la ley, y los profetas, ¿sí? Eso era lo que se hablaba. ¿Y qué se le dice aquí? Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Entonces era una tradición, un ritual, tomar la ley y tomar alguno de los profetas, leer lo que se había establecido como principio y leer lo que tenía que pasar. Pero como tenían el entendimiento cerrado, endurecido, no podían comprender el mensaje. Entonces, después de haber leído un texto de la ley, y después de haber tomado alguno de los profetas, ¿sí?, que hoy conocemos como profetas mayores, profetas menores, debemos de recordar que en algunos textos mucho a lo que se hace referencia es a Isaías.
que habla mucho de la profecía del Cristo que había de venir. Bueno, pero aquí no hace un específico. Entonces, después de la lectura de la ley, de hacer una lectura de los profetas, los oficiales de la sinagoga, que eran aquellos que estaban al cuidado de ese espacio, vino uno de los oficiales, igual cuando Jesús. Aquí vemos una diferencia. En el tiempo del Señor Jesucristo estamos hablando, y eso era en Jerusalén, tiempo y espacio. Jerusalén, 15, 16 años antes. Aquí estamos hablando de Antioquía de Pisidia, donde encontramos que la sinagoga se hace, miren, aquí hay una gran diferencia. Vino uno de los oficiales de la sinagoga llamando a Jairo, y al verlo se postró a sus pies. Cuando se lee, cuando el Señor Jesucristo lee el rollo, como lo dice en Mateo, dice que se sienta a explicar la palabra. Aquí, en vez de sentarse, el apóstol Pablo se pone en pie. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo. En el tiempo en Jerusalén, la reverencia era de otra manera. Después de leer el texto, de pie todos se sentaban a compartir el mensaje. Aquí lo que hace Pablo es, se pone en pie. Bueno, esa es una diferencia que encontramos. Y le invitaron, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es ahí donde encontramos que tenía cierta referencia, o sí le conocían los propios judíos y sabían quién era Saulo. En algunos lugares ya se conocía como aquel que asolaba a los gentiles, hoy predicaba el mensaje de Cristo. Entonces la reunión se abría con la recitación del Shema, que es de Deuteronomio capítulo 6. Oye, oh Israel, ese es el Shema de Dios. Oye, oh Israel, tu Dios uno es. Eso es, así se iniciaba la oración de bendición y de reconocimiento de quién era Dios, que es parte de la profesión de fe judía. Segundo, tras las oraciones llegaba la lectura de la ley y los profetas. Oración de invocación, lectura de la ley, lectura de los profetas. Tercero, cuando venía la enseñanza, por lo general, basada en la lectura de las escrituras de esa semana, se tomaban día por día qué es lo que se iba a leer. Entonces, se daba una enseñanza. Y era costumbre invitar a destacados visitantes que impartieran la enseñanza. Y tanto más que ya Pablo era estudiante del famoso rabino Gamaliel, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. El Espíritu Santo preparó soberanamente todas las circunstancias, abriendo la puerta de par en par a fin de que el apóstol proclamara el evangelio. Entonces Pablo, levantándose, dice la palabra del Señor, echa señal en silencio con la mano. Reiteradamente hace esto, que de una manera, en una señal, hacía no así como hoy entendemos de guardar silencio, sino quizás así, no lo expresa cómo, pero haciendo una señal para que guardaran silencio, para captar la atención de la audiencia. Miren, eso mismo dice en Hechos capítulo 12, versículo 17. Pero él, haciendo la señal con la mano, la señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Hechos capítulo 12. ¿Quién hizo eso? Pedro, ¿verdad? Pedro hacía la misma señal con la mano. Hechos capítulo 19, versículo 33. Y algunos dirán, oye hermano, pero estas son nimiedades. ¿Cómo saber de que hacían la señal con la mano? Hermano, pues eso nos va a llevar a un entendimiento claro de la escritura del Señor. No a desviarnos al momento que prediquemos el mensaje, no generalizar en nuestro pensamiento, sino en lo específico que está en la palabra, y que Dios nos ayude para que el Espíritu Santo ponga todo y acomode todo en su soberanía para hablarle a aquel que esté necesitado. Pero nosotros lo hagamos de una manera diestra, sin especulaciones, sin ideas humanas. Dice la palabra del Señor que Él no vino con un convencimiento ni con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Y en la medida que conozcamos los textos, hermano, nos va a dar un entendimiento y de una manera clara para poder llevar el evangelio sin distorsionarlo, sin distorsionar el evangelio. Y algunos dicen, pero hermano, yo no predico en una iglesia ni en un púlpito. No importa, hermanos. Pero lamentablemente, cuando no conocemos las escrituras, a veces llega gente, toca nuestra puerta, nos habla de un mensaje, y por no conocer plenamente las escrituras, creemos todo lo que nos dicen
y no tenemos claridad en los textos de la palabra del Señor. Por eso estamos estudiando versículo por versículo. Y mejor voy, hermano, así cuando vamos a acabar, no importa. Así hemos estado estudiando, nos tardamos casi 2 años en la carta del apóstol Pablo a Efesios. Hay un hermano que se llama Martin Lloyd Jones, dice que se tardó 6 años estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ahí me quedó un gran consuelo. Yo me tardé 1 año y medio, casi 2 años. Y algunos hermanos ahí en la congregación dicen, es que solo habla de Efesios, y solo habla de Efesios. Pero a veces queremos ir tras la novedad, ¿no? Y ya decían, es que ya sabemos de qué va a hablar de Efesios. Si entendiéramos bien, hermano, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nada nos movería. Por eso dice en Efesios capítulo 4, dice, para que no seáis llevados por cualquier viento de doctrina, precisamente por no conocer claramente ni específicamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces estábamos leyendo 19:33. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, nuevamente una señal, una indicación, ¿sí? Igual encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 21, versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, era una manera de que la gente guardara silencio. No hacemos así, 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 así. No dice cómo, pero sí había una señal específica con la mano conocida por el pueblo judío, por los gentiles. Era una práctica de esos lugares. Pablo les ordenó entonces, regresemos ahí a Hechos capítulo 13, versículo, dice aquí, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios. Aquí decíamos quiénes eran los temerosos de Dios. Aquí Hechos capítulo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Estamos hablando de Cornelio, aquí estamos hablando de los mismos, del mismo. Y aquí es escuchad. Como le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Oye, oh Israel. El Shema, sí, que se habla en Deuteronomio capítulo 6. Tu Dios uno es. Y estas cosas enseñarás a tus hijos. Ese es el Shema. Y de la misma manera, él invoca a ese espíritu judío, a ese ánimo en el Señor. Yo creo que una de las primeras cosas que conocían los temerosos de Dios, esa era oración de invocación al Señor de, oye, oh Israel, escucha. Él hace una voz y una atención a su espíritu. ¿Para qué? Para que escuchen. Y aquí empieza el mensaje del apóstol Pablo a partir del versículo 17. Y podemos dividirlo en 3 grandes secciones. Presenta a Jesús como la culminación de la historia. ¿Cuál historia del Antiguo Testamento? Es la culminación, la manifestación, el verbo encarnado en medio de los hombres para manifestar la voluntad de Dios y hacer manifiesta y evidente la esperanza en la cual habían estado cimentado el corazón de todo judío, anhelando la manifestación de Dios. Ellos estaban esperando a un Mesías. Ese tiempo ya había llegado, ya se había manifestado y ya había muerto. De este capítulo 17 habla de esa promesa dada en el Antiguo Testamento. El cumplimiento de la profecía, ¿dónde lo empieza a hablar? Dice, mira el versículo 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Un Salvador, ese es el nombre que se le iba a poner, y este nombre pondrás Jesús, que es Salvador. Ese es el nombre que se le dio. Después de Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaban a punto de terminar su carrera, aquí habla el cumplimiento de esa profecía en todo esto. Y aquí dice, ¿para quién es esa profecía, hermanos hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios? Nuevamente es para los dos, no solamente para los judíos, la manifestación del verbo encarnado.
la manifestación de la muerte de Cristo Jesús, la manifestación de la resurrección del Señor y la vida que Él venía a traer a todo aquel que creyera para perdón de pecados y para manifestar la esperanza la cual estaban anhelando en sus corazones. Nos enviada la palabra de esta salvación. Los que habitan en Jerusalén, aquí el cumplimiento de la promesa, y sus gobernantes, y reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esas escrituras condenándole. ¿Cómo cumplieron las escrituras? Condenándole. Era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, que ya la siguiente semana, hermano, vamos a estudiar todo el sermón. Solamente estoy hablando de la generalidad, de lo que para decir un remanente de resumen, lo que vamos a hablar la siguiente semana. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, todo se tenía que cumplir. Isaías 58, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos. Aquí cambia la historia, aquí cambia la realidad. Aquí es la manifestación de la resurrección de Cristo para todo aquel que anhele y desee creer en el Señor Jesucristo. Y por muchos días se le apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido. ¿Y ahora qué venía a hacer en el cumplimiento de esa promesa? La justificación de los pecadores, la justicia imputada a través de Cristo Jesús a nosotros. Nosotros no somos justos porque no hay justo ni aun uno. Pero ese acto salvífico del Señor Jesucristo hacia nosotros lo ha manifestado para nosotros. Por lo tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de pecados. Conclusión del mensaje. Aplicación: tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que hablan los profetas, mirad burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerás, aunque alguno os la describiera. Aquí, a diferencia del mensaje del apóstol Pedro, hay veces que Pedro seguía hablando y tenía que quedarse callado por causa del gran clamor que surgía y decían, ¿y qué haremos? Y Pedro les daba la respuesta y la solución. Por eso digo que hay grandes diferencias. Y les vamos a estar estudiando, hermanos, la siguiente semana vamos a estar estudiando a partir de este versículo 17 en adelante. Tiene una audiencia, tiene el mensaje, él mismo ha sido transformado por el mensaje de Dios y sabe con toda claridad cuál es la misión que el Señor le ha dado de llevar el mensaje a los gentiles. Y lo empieza a hacer con toda claridad a partir de este versículo 17, invocando aquel oíd. Sí. Dice, el Shema de Dios, oye, oh Israel, es escuchar. Entonces, hermano, dispongamos nuestro corazón. La siguiente semana vamos a estar estudiando este pasaje. El día de hoy demos gracias al Señor, bendigamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pidámosle que nos ayude a verdaderamente a manejar con toda claridad la palabra del Señor. Que nos preparemos, que estudiemos, que el Señor nos hable, que tengamos precisión en la palabra, que sabemos que toda la palabra se cumple, que no es necesario separar un texto para dar una explicación, sino toda la palabra, hermanos, es profética, es real y es verdadera. Y no tenemos que, hermanos, ahí estarla manipulando para llevar el mensaje. Dios mismo se hace manifiesto a través del mensaje si lo hacemos de una manera clara, segura, cierta y concisa de lo que está diciendo la palabra del Señor. Por eso quizás no estamos deteniendo texto por texto. ¿Cuánto nos vamos a tardar? No lo sé. No lo sé, hermanos. Tampoco puedo ir demasiado rápido porque de verdad encuentro cierto deleite al estudiar la palabra del Señor y entender con claridad cada palabra, cada expresión, cada movimiento. ¡Qué bendición! Hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pedimos que nos ayudes, nos des entendimiento, nos des claridad y seguridad en nuestro pensamiento y nuestro corazón para predicar, Señor, con toda claridad el Evangelio.
Cristo Jesús, te damos gracias y te pido, Dios eterno, que seas con cada uno de nosotros, Señor, que tú bendigas cada una de las familias, Señor, que escuchan este mensaje, Señor, que han creído en ti, Señor, y nos hemos acercado a ti, Señor, porque alguien nos habló de este evangelio, pero que lo manejemos, Señor, con toda certeza. Porque el estudiar de la palabra, Señor, no solamente es de aquellos, Señor, que predican en un púlpito, sino de aquellos que han creído en ti, podamos hacerlo, Señor, con toda certeza. Bendice a mis hermanos, bendice su alma, bendice su corazón, y te pido, Señor, que seas tú con cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te bendigo, Señor. Amén, Dios, y amén. Amén, hermanos, pues Dios les bendiga a todos. El Señor sea con cada uno de ustedes y estamos escuchándonos la próxima semana en este estudio del libro de los Hechos. El Señor bendiga tu vida y sea con tu familia, sea en tu hogar, sea en tu casa, ministrando de su amor y de su gracia. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Recuerden, martes tenemos actividad de oración a las 7 de una manera virtual, pero en un mismo sentir todos. El día miércoles estamos estudiando la palabra del Señor ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 4. El día domingo a las 12 del día tenemos el mensaje a la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanova y por la tarde este estudio de los Hechos. En la mañana debemos recordar el día domingo, estamos recomendando el mensaje de la Iglesia Bautista Internacional del pastor Miguel Núñez, el que tenga el deseo de escucharlo a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, y a las 12 nos disponemos a escuchar el mensaje. Dios te bendice, hermanos, estemos atentos, sigamos orando por toda esta situación que está aconteciendo y pidámosle al Señor que sea con cada uno de nosotros y que podamos llevar el Evangelio con toda claridad y seguridad. Dios te bendice, hermano.